A orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, honramos tu nombre. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Te pido, Señor, que seas tú el que hable a nuestra vida, que seas tú el que toque, Señor, el corazón de los que estamos acá. Padre, que entendamos que esta es palabra tuya, Señor, que a pesar de las limitaciones, los errores del mensajero, esta es palabra tuya, Señor, y es tu Espíritu Santo el que la va a aplicar a nuestra vida. Por eso, mi Dios, te damos gracias, te ponemos en tus manos este tiempo para que seas tú el que nos ilumine para entender la palabra, Señor, que tú has dado para este día. Te damos gracias, Padre, te intercedemos delante de ti por cada iglesia de la zona de Montreal que está compartiendo tu palabra también en este momento, Padre, que cada hermano, Señor, cada pastor que está compartiendo, Señor, tú lo llenes con tu Espíritu Santo y que él pueda hablar palabra que edifique, Señora, las vías del pueblo. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que uno no puede negar en la vida del ser humano es que hay cambios. Todos cambiamos. Ahora que estuvimos en Nueva York nos dimos cuenta que el tiempo no pasa en vano. Teníamos 10 años de no ver a los hermanos. Algunos los vimos igual, pero igual los años han pasado. Igual son 10 años más viejitos que antes. Vimos niños que dejamos bien pequeñitos. Ya los vimos como unos jóvenes grandes con barba, ya en universidad, ya algunos irreconocibles. Pero fue una bendición poder ver a los hermanos, poder ver a ancianos que conocimos en ese tiempo, que ahora siguen siendo ancianos con tantos años y ahí están sirviendo al Señor. Así que el tiempo pasa y nosotros vamos cambiando, ya no somos lo mismo. Si usted a lo mejor cuando era joven tenía una melena muy larga, bueno, con el tiempo el pelo se cae. Tenía su cuerpo atlético. Y pues ya con el tiempo va pasando y todo cambia, las estaciones cambian. Mira ahora cómo se ven los árboles, se ven tristes como si estuvieran muertos, pero posiblemente en unas 2 semanas ya esto va a estar verde, va a estar la naturaleza va a florecer y vamos a ver las flores y vienen las feria de los tulipanes allá en Ottawa. Y bueno, viene todo eso de parte del Señor de la naturaleza. Pero una de las cosas maravillosas que la Biblia nos enseña es que Dios no cambia. Y a eso se le llama la inmutabilidad de Dios. A ver, dígalo conmigo, inmutabilidad de Dios. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla en varios pasajes de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Y vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Porque Santiago realmente nos habla de esta enseñanza, de cómo Dios realmente es alguien que no cambia. ¿Verdad? Que Él no cambia dependiendo de las circunstancias. Y eso tiene una profunda enseñanza para nosotros como cristianos. Pero cuando uno ve la iglesia alrededor del mundo, nos damos cuenta que de alguna manera los cristianos pensamos que Dios cambia y que tiene que adaptarse a nuestra manera de pensar. Dice allí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 17. Lo veíamos hace 15 días, el primer pasaje dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, o sea, de Dios, de Jehová, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Santiago está hablando aquí en este pasaje, cuando dice que en el cual no hay mudanza, significa que Dios no es perfecto hoy y mañana se vuelve un poco más perfecto y el siguiente día se vuelve más perfecto, porque Él va cambiando dependiendo de las circunstancias que van pasando en la vida. También cuando dice que no hay sombra de variación, señala que realmente para Dios tiene una meta específica en el mundo y Dios no va a cambiar sus propósitos por nada de lo que suceda en el mundo. Por alguna razón los seres humanos hemos llegado a pensar que nosotros podemos cambiar a Dios. Hermano, no es que Dios cambia, sino que Dios tiene leyes establecidas por Él mismo. Y para Dios, cuando una persona hace lo que Dios quiere, no es que Dios cambió, sino que Dios aplicó una ley diferente a esa persona. Entonces Dios quiere que entendamos que para Él no cambia en ningún momento. Dentro de la teología hay por lo menos 2 corrientes, y es interesante porque ninguna de esas corrientes está influida por la Biblia, sino por algunos. Por ejemplo, piensan que Dios es un Dios que no cambia, en el sentido de que Dios no se involucra con la creación. Dios está en el trono sentado y lo que pasa en la creación a Dios no le interesa absolutamente nada. Entonces Dios no cambia porque Dios no se involucra en lo que está pasando en la creación. Son teólogos o pensadores que han influidos por la filosofía griega.
Otros piensan que Dios es un Dios que se modula, que se adapta dependiendo de los tiempos. Y ese tipo de mentalidad se ha metido tanto en la iglesia que ahora la gente piensa que le puede dar órdenes a Dios. Pero usted ve gente en las redes sociales, y yo le digo, tiene que tener mucho cuidado con lo que ve en las redes sociales, no porque un pastor famoso se lo diga, es cierto. Siempre tenemos que ir a la Biblia, ver lo que la Biblia dice. Hay gente que piensa que Dios tiene que darme el don que yo quiero. Vaya a la Biblia dice que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Los ministerios, dice la palabra que el Señor da los ministerios como Él quiere, nos coloca en el cuerpo de Cristo como a Él le place, como a Él le da la gana. De hecho, hay un término en la Biblia, que es el término que a lo mejor para nosotros va a sonar pesado, pues el término déspota. Dios tiene tanta autoridad que Dios, cuando nosotros venimos a darle órdenes a Él, Dios se ríe de nosotros, y para nosotros es como un arbitrario, como un déspota que no quiere dejarse cambiar. Pero Dios lo que le enseña al ser humano es que el ser humano no tiene ninguna autoridad para decirle a Dios lo que tiene o no tiene que decir. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos diciendo que Dios no cambia ni en su esencia ni en sus propósitos. Lo que Dios ha determinado lograr, lo va a lograr, sin importar lo que esté pasando en el mundo. Cuando usted ve las cosas, las leyes, las leyes que están saliendo en diferentes países, como la gente ahorita a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, la gente empieza a cambiar las leyes porque piensa que eso nos hace primermundistas. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad divina de Dios, tenemos que entender que eso es importante para nosotros. Imagínense que tuviéramos un Dios que cambia. Imagínense que tuviéramos un Dios que el lunes se levanta con el pie izquierdo y dice, bueno, hoy al que me la haga, me la paga. El lunes usted no puede pecar, porque si usted peca, Dios lo va a destruir y le va a mandar un rayo. Pero usted sabe que Dios el martes se levanta con el pie derecho y Dios es bueno. Y no importa lo que usted haga, Dios se la va a pasar. No, hermano, Dios es el mismo Dios santo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Nosotros hemos tenido la idea de encerrar a Dios en las cuatro paredes de la iglesia y pensamos que Dios está aquí, pero no allá afuera. Y por eso a veces tratamos de comportarnos de una manera diferente allá afuera. Entonces Dios es constante, por ejemplo, en su odio hacia el pecado. Dios siempre menosprecia el pecado. Posiblemente usted ha escuchado esa frase que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuánto ha escuchado esa frase? ¿Usted sabe quién dijo eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Hermano, solo dijo Gandhi. O sea que si usted cree en eso, usted es budista, usted es hinduista, usted no es cristiano. Usted sigue a una filosofía que es pagana. Hermano, la Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Por eso el pecador no puede estar en la presencia de Dios. Hablábamos el viernes de cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Dice la palabra que él tenía que arreglar primero sus pecados delante de Dios. Pero cuando él entraba al lugar santísimo y él tenía pecado en su vida, Dios adentro, a pesar de ser el escogido de Dios para el sacerdocio, Dios lo mataba instantáneamente. Cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño a Dios, Dios los mató inmediatamente. O sea, para Dios, hermano, no se trata de que hoy el pecado antes era algo pecado, pero ahora no, hermano. Para Dios siempre la inmutabilidad de Dios nos lleva a entender que Dios, su odio hacia el pecado es constante. También es constante en perdonar cuando una persona se arrepiente, no importa de dónde sea. Fíjense que es interesante que los judíos tenían la idea de que Dios, la relación con ellos era solamente con ellos, con nadie más. Y se volvió como un Dios nacionalista, como un Dios que solamente era para los judíos. Pero los judíos todavía no logran entender por qué Dios en su Biblia, en su palabra, en su ley, en su pueblo escoge e introduce a Rahab, que era una prostituta, y excluye a Ruth, que era una viuda, que era de otros pueblos que eran paganos. Porque Dios lo que vio es la fe de ellas, no la nacionalidad. Entonces Dios no cambia, Dios sigue ahora en este tiempo cogiendo a las personas en función de su fe, no en función de la nacionalidad que tiene. También la inmutabilidad de Dios nos garantiza que Él comenzó la buena obra en nosotros y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios empezó a trabajar en nosotros y no importa lo que venga en nuestra vida, Dios sigue siendo fiel. Dios no cambia.
si Dios cambiara, usted y yo no estuviéramos acá. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3. Y no voy a predicar del diezmo, hermano, no se preocupe. Porque siempre cuando el pastor empieza a predicar del diezmo, la gente aprieta en el bolsillo. Oye, hermano, vaya a Malaquías capítulo 3. Vea cómo el Señor lo dice al pueblo judío. Y esta es palabra de Dios, o sea que se aplica a nosotros también. Malaquías capítulo 3. Desde el versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. O sea, si Dios se levantara o actuara dependiendo del pie con el que se levantó de su trono, hermanos, estuviéramos fritos. O sea, estuviéramos mal. Dios le dice al pueblo, miren, si yo actuara dependiendo del estado de ánimo que ustedes me hacen sentir, porque en este momento el Señor estaba enojado con el pueblo. De hecho, ahí en el versículo 7 le dice, de los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes. O sea, Dios está molesto y no las guardaron. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Dice, está preguntando el Señor. Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me han robado. Traigan los diezmos a la alfolía de alimento de mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabundo. Volvimos al versículo 6. Como Dios no ha cambiado, si Dios actuara en función de si le damos o no el diezmo, estaríamos mal. Imagínense que Dios dijera, no, yo no voy a sanar a nadie en este día que no haya dado el diezmo. ¿Cómo sería nuestra actitud si Dios dijera eso? Yo le aseguro que todos corremos al plato hasta peleándonos para dar la ofrenda, porque si no hay diezmo, no hay bendición. Hermano, Dios no funciona así. Por eso la gente que anda allá afuera diciendo, si das 10, 100 dólares, Dios te va a dar 1000, hermano, eso es una manipulación que se hace. El diezmo, la ofrenda, es una actitud espiritual. Cuando yo no le doy la ofrenda o el diezmo, como usted le quiere llamar a Dios, de hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a la iglesia no se le pide diezmo. No hay. El diezmo está en el Antiguo Testamento y era un impuesto que Dios le impuso al pueblo. Como acá que tenemos que pagar los impuestos. Pero cuando llega el tiempo, esta época de hacer los impuestos, no queremos. A menos que sepamos que el gobierno nos va a regresar dinero. Pero no nos gusta pagar impuestos. Entonces el diezmo es un impuesto. Pero cuando llega a la iglesia, Dios le pide que la iglesia dé ofrendas. Dice, según propuso en su corazón. O sea, cuando yo no le doy la ofrenda a Dios, no es porque Dios no me dio, es porque yo no quiero reconocer que lo que tengo lo recibí de Él. Ahora, si Dios actuara conmigo, imagínense que Dios actuara en función de la ofrenda, y yo llego al lugar santísimo delante de Dios para orar por una necesidad, y están los ángeles, está el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel allá a la entrada del lugar santísimo, y cuando yo me acerco, ellos dicen, a ver, no, espérate, déjame ver en el libro, a ver si diste el diezmo. Si no dice diezmo, no puedes entrar al lugar santísimo. Dios no es así, hermano. Al final, si yo no doy mi diezmo y mi ofrenda, quien se la pierde soy yo. Porque estoy reconociendo la fidelidad de Dios. O sea, si Dios actuara en función de lo que nosotros hacemos, estaríamos fritos. La Biblia dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Ahora, ojo, eso no significa que no importa lo que yo haga, Dios de todas maneras me lo va a pasar por alto. No. Todo pecado tiene consecuencias. Y eso no significa que Dios sea malo. No, es que Dios es justo. Y cuando hay pecado, Dios estableció claramente en una ley, el alma que pecare, esa morirá. Por eso yo digo que Dios es fiel en lo bueno y en lo malo. Cuando hablamos de lo malo, es cuando Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Significa que toda persona que ha cometido pecado está destinada a la condenación. No importa lo que usted crea. Si usted es pecador, usted ha hecho pecado, usted es pecador y el pecador se va al infierno. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, Dios me da la oportunidad de tener la salvación y la vida eterna por gracia. Pero si yo decido no aceptar el regalo de salvación que Dios me ofrece en Jesús, bueno, yo decido seguir el camino hacia la condenación. Pero Dios no va a cambiar por mí. Porque hay gente que dice, no, Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, Dios es amor,
que Dios a nadie va a mandar al infierno. Bueno, ahí me cuenta cuando le toca presentarse frente al tribunal del trono blanco. Dice Apocalipsis 20 que todos los grandes y pequeños se presentaron delante de Dios. Y el que no fue hallado su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted puede creer lo que usted quiera, pero Dios no va a cambiar sus normas. El que ahora la gente diga, mira, lo importante es que usted dé el diezmo, lo importante es que usted vaya a la iglesia, lo importante es que usted se bautice, lo importante es que usted sirva. No, hermano, lo importante es que usted haya tenido un encuentro personal con Jesús. Dios no va a cambiar su norma. El que usted lo crea o no lo crea, eso no va a cambiar la opinión de Dios. Entonces Dios quiere que entendamos que para nosotros, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios o de que Dios no cambia, siempre lo vemos del lado positivo. Por ejemplo, cuando ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Es una promesa de Dios. Y Dios va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Claro que sí. Esa es una promesa de Dios. Pero también nos dice, en el momento que tú pecas, va a haber disciplina. Dios le dijo al pueblo, te pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Cuando Dios me castiga, no es que Dios es malo. Es que Dios en su justicia tiene que aplicar el castigo, la disciplina. Hebreos 12. Todo el que Dios toma por hijo lo azota. Sí, si yo ando haciendo cosas malas y no me pasa nada, la resultado normal o ¿cómo decirlo? Lo natural que tiene que pasar en la vida de esa persona es que esa persona realmente no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Yo siempre lo he dicho, usted no castiga al hijo ajeno, le castiga a sus hijos porque quiere lo mejor. Lo mismo hace Dios. Entonces, ¿por qué la inmutabilidad de Dios es tan importante para nosotros? Porque, hermano, Dios, otra vez, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué significa eso? Que si para Jesús el adulterio, la fornicación era pecado en la antigüedad, bueno, le tengo mala noticia, sigue siendo pecado hoy y va a ser pecado mañana. Que usted diga, no, pero es que ya eso del tiempo antiguo, estamos en una sociedad diferente, hermano. Pecado es pecado, no importa lo que diga Justin Trudeau o diga Obama o quien sea que esté en el poder. No importa si un pastor le dice, mire, yo conocí a un pastor, o bueno, de un caso de una persona que conocimos, que cuando nosotros lo confrontamos con el pecado que había en su vida, otro pastor le dijo, no, tranquilo, eso a todos les pasa, no pasa nada. Es que este otro pastor es exagerado, eso no es pecado, es echarse una canita al aire, simplemente, eso no te aflijas por eso. Todos les gusta escuchar ese tipo de mensajes. No, hermano, pecado es pecado. Si en la antigüedad el adulterio fue pecado, cuando los jóvenes tienen relaciones sexuales fuera de matrimonio, usted puede decir lo que sea, eso es pecado delante de Dios. Usted puede decirme obsoleto, puede decirme anticuado, no importa. La Biblia no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, Mateo 5, 18, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nosotros no podemos tomar porciones de la palabra y decir, bueno, esto ya no está en efecto para nosotros. No, hermano, la palabra es una sola. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Así como la palabra dijo allá en Éxodo 20, no mentirás, y la mentira es pecado, hoy sigue siendo pecado la mentira. Usted le puede llamar como usted quiera, mentirita blanca, mentirita amarilla, mentirita transparente, lo que usted le quiera decir. Pero pecado es pecado. Pecado es pecado. Entonces no podemos tratar de pensar que Dios va a cambiar como yo quiera. No, hermano, Dios no cambia. Eso lo hacemos nosotros, que somos a veces padres alcahuetos. Yo he escuchado padres que me han dicho, pero mire, pastor, fíjese que mi hijo va a traer a su novia a vivir a la casa. Y van a vivir ahí en su cuarto. Bueno, usted sabe que no es que vienen de paseo.
Yo le digo, pero hermano, eso es pecado. Ay, pastor, porque estamos ya viviendo en el siglo XXI y estamos en Montreal. Y usted me está diciendo que en México es pecado, pero aquí no. Usted está diciendo que en Venezuela es pecado, pero aquí no. No, hermano. Pecado es pecado donde sea. Y usted como papá, cuando acepte ese tipo de cosas en su casa, usted es responsable delante de Dios. Usted puede decirle que no, hermano, Dios no cambia. Dios no cambia. Por tanto, si Él dijo en el pasado que el adulterio y la fornicación son pecados, sigue siendo pecado hoy. No importa que usted y yo lo digamos. Cuando no le damos, como usted le llame, ofrenda o diezmo, cuando no se lo damos a Dios, sigue siendo un robo. Aunque usted diga que no. Aunque usted me diga, no, es que yo no doy la ofrenda porque yo no estoy de acuerdo cómo el liderazgo usa los diezmos o las ofrendas. Bueno, yo le animo entonces, mándele usted una carta, porque ahorita hay que pagar los impuestos. Mándele usted una carta allá al gobierno, a Revenue Canadá, a Revenue Quebec, y diga, miren, yo no voy a pagar los impuestos porque yo soy del partido, cualquiera que sea usted, pues, NPD. Y como en el poder está el Partido Liberal, no estoy de acuerdo, no voy a pagar los impuestos. Y me avisa qué le mandan a decir. ¿Verdad que no hacemos eso? ¿Verdad? ¿A cuándo les han puesto un ticket aquí cuando van manejando? Levanten la mano, hermano, todos nos han puesto ticket. Emilio es el que ha roto el récord porque Emilio le compró el carro hoy y mañana ya amaneció con ticket. ¿Verdad que usted cuando le ponen ticket se enoja? Donde ponen lo que dicen en francés la contravención, claro que si uno se enoja, pero hermano, usted no le puede decir al policía, usted se puede enojar y decirle, no voy a pagar, pero ¿qué pasa si no paga? Le van a poner más impuestos todavía, más multa. Yo conocí a un muchacho, un amigo, que igual él decía, mira, tengo un ticket, pero no lo voy a pagar. Esta gente sin vergüenza, tienen buenos salarios, y uno que le cuesta tanto ganar dinero, le ponen ticket. Bueno, resulta que yo en el carro con él. Y pues él se estaciona en la gasolinera para ponerle gasolina o benzina, como le ven en algunos lugares, o el gas. Y estaba poniendo el gas cuando se estaciona el policía por atrás, que él estaba esperando también para echar gasolina. Pero los policías tienen la costumbre de empezar a ver las placas, y cuando el policía ve la placa, se baja sonriendo, le dice, señor, estacione su carro allá. Dice, ¿pero por qué? Porque usted debe 2 tickets y no los ha pagado. Y ahí hice las cuentas, cada ticket le costaba como $150, pero como usted ya tiene más de 2 años de no pagar el ticket, ya le subió los intereses. Aparte de eso, con la grúa, y aparte de eso, depende de cuántos días usted va a dejar su carro en el corralón. Más o menos el cálculo son 1,200. No, mi amigo estaba que se daba de golpes en la cabeza. ¿Por qué no pagar la multa cuando tu carro? Él podía reclamar, hermano. Pero la ley de él, del gobierno, se cumple sí o sí. Entonces, ¿por qué dudamos de que deba cumplir su ley? Yo he dicho que algo es pecado ayer, hoy y siempre va a ser pecado. No importa cuándo nosotros lo justifiquemos y cuánto pensemos que, bueno, después yo me arreglo con Dios y le pido perdón. Sí, hermano, pero todo pecado tiene consecuencias. De hecho, hemos cambiado ahora el concepto de decir, bueno, pero no es que es tan malo, porque ahora nos hemos metido a vivir en un tiempo de que todo es gris, ya no es blanco ni negro, no, todo es gris. Pero eso no es nuevo. Vea lo que dice Isaías capítulo 5, Isaías 5. Léalo por favor conmigo. Isaías 5, versículo 20. Esto es tremendo, hermano, porque esto ya estamos hablando allá en el tiempo de Isaías, casi 720 años antes de Jesucristo. Ya estamos hablando de que hace más de 2,700 años que el Señor dijo a través de Isaías esto. Isaías 5, versículo 20 al versículo 23 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Le parece, le suena conocido eso? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho,
Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Tremendo, hermano. O sea, usted tiene toda la libertad del mundo de pensar lo que usted quiera. Pero cuando usted y yo nos toca presentarnos delante del Señor, si somos creyentes, vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, Romanos 14. Y cada uno va a tener que entregar cuentas de lo que hicimos en el cuerpo. Vaya conmigo, Romanos 14, por favor. Romanos 14, esto lo estábamos estudiando el viernes. Yo le animo a que venga el viernes, hermanos. Se pone tremendo el estudio. Venga, Romanos 14, versículo 7. Romanos 14, 7. Vea cómo menciona en este pasaje el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, nosotros como creyentes somos propiedad de Dios. Él nos compró con su sangre, ahora le pertenecemos. Versículo 9. Porque a Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Entonces, cuando estemos delante, como creyentes, estemos delante del tribunal de Cristo, el Señor me pida cuentas, y decíamos el domingo, que yo creo por lo menos, que Dios en su gracia nos va a llamar uno por uno. Va a estar pendiente cuando el Señor diga, bueno, la iglesia Getsemaní de Montreal. O sea, yo entiendo, por ser pastor, y me tocar primero. Y cuando Dios diga, bueno, fulano, mira tu iglesia, entrégame cuentas. Y hermano, ¿usted cree que van a valer las excusas? Yo podría decirle, hermano, Señor, pero mira, yo les decía y no hacían caso. Y delante del Señor no va a valer excusa. Porque yo entiendo que hay pastores que cuando el Señor nos confronte con eso, vamos a tener que reconocer que muchas veces predicamos lo que la iglesia quería que predicáramos para que no se nos fuera la gente. Hacíamos las cosas como la gente decía para que no se fueran de la iglesia, para que no dejaran de diezmar. Entonces poníamos a la gente antes que a Dios. Entonces cuando Dios empieza con la iglesia de Getsemaní, yo pienso que Dios va a ser tan lleno de misericordia que nos va a llamar uno por uno sin que nadie más escuche. Porque me imagino que esté el esposo, bueno, fulano, vamos a decir Emilio, porque Emilio voy a hacer confianza con él. Emilio, pasa ahí. Y Emilio empieza y el Señor le dice, a ver, Emilio, ¿por qué hiciste esto? Y Emilio dice, no, Señor, mira, pero ahí está Carlos. Y dice, Señor, no fue así, yo te voy a decir cómo fue la cosa. Entonces, para evitar eso, Dios le va a decir, no. Carlos, sácase de aquí porque después le va a tocar a usted. Primero Emilio. Y cuando Dios empieza a confrontar a Emilio, no va a valer excusa, decirle, Señor, pero que tú sabes, fulano o sutano hizo tal cosa y por eso Dios dice esto. Ahí no funciona, hermano. Delante de Dios, lo que es pecado, no importa lo que nosotros tengamos como opinión. Y el apóstol dice, un día vamos a entregar cuentas a Dios de una manera personal. Personal. Ahí no le interesa lo que dice el gobierno, no le va a interesar lo que dice la sociedad, no le importa lo que dicen tus amigos, ni siquiera le importa lo que pensamos nosotros. Ahora, Dios es tan perfecto y Dios es inmutable, Dios no puede ser más perfecto de lo que ya es. Dios nunca va a ser malo porque la maldad no está en Él. Dios siempre es bueno, es justo. Entonces tenemos que entender que lo que Dios dice que es bueno sin importar lo que la demás gente diga. Pero mire, hermano, qué impresionante. Porque significa entonces que si Dios no cambia, significa que así como Dios fue bueno en el pasado, sigue siendo bueno ahora y va a seguir siendo bueno en el futuro. Es decir, que así como el Señor se declaraba como mi pastor en el pasado, sigue siendo mi pastor ahora y sigue siendo mi pastor en el futuro. Significa que así como Dios sanaba en la antigüedad,
sigue sanando hoy. Por eso hoy le decíamos, ore por la persona que está a la par suya. Porque usted no sabe si es la voluntad de Dios que esa persona sea sana y Dios lo va a usar a usted como un canal de la bendición para esa persona. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Hermano, Dios no cambia en su opinión acerca de sus mandamientos. Para Dios todo lo que Él dijo se mantiene igual como lo dijo en el principio. Lastimosamente a lo mejor no nuestras iglesias, pero nuestras sociedades bíblicas han tratado de adaptarse al mundo y ahora usted sabe que existe una Biblia feminista. Una Biblia que se ha adaptado, en su escrito se ha adaptado al pensamiento de ahora y ahora no dice, y creó Dios al hombre y a la mujer. No, ella no dice así. Y creó Dios a todos. Ya no dice que es pecado, sino que dice, fue un desliz, fue una equivocación, pero no es pecado, porque eso suena muy arcaico, muy religioso. Ya no se puede decir que es adulterio, no. Se dice una canita al aire. Usted sabe que hay un presidente que trató de arreglar la delincuencia en su país cambiándole el nombre a las cosas. Ya no se va a llamar ¿qué será? Abuso, sino se va a llamar amor con fuerza. O sea, no es abuso, ya no es violación, es amor con fuerza. Ya no se llama aborto, no, eso suena muy pesado, es muy ofensivo. Se llama liberación de cuerpo. Y no se llama robo, se llama prestar las cosas del otro. Entonces tratamos de manipular como que eso cambiara la ley de Dios. Bueno, Dios sigue siendo fiel e inmutable en lo malo, en aquello que Él estableció, que es malo, no lo va a cambiar. Y Dios sigue siendo fiel en lo bueno, porque lo que Dios dice que es bueno no va a cambiar, no importa que la gente diga que es malo. Hebreos 13, perdón, número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermano, todo está escrito en la Biblia, lo que viene al futuro. Cuando usted ve lo que está pasando ahora con Irán, con Irak, bueno, todo está preparándose el camino para que Armagedón se llegue a cumplir. Yo le animo a esto, hermano. Si usted en su corazón siente la mínima duda de que usted es salvo, conviértase, crea en Cristo. Porque yo le quiero decir de una manera así clara, esta iglesia no salva a nadie. Lo único que salva es Jesús. Nadie más. Porque usted me dice, no, yo soy cristiano desde que nací. Eso no existe, hermano. Si usted nació en el hospital, entonces es médico, entonces automáticamente. No, hermano. Usted nació en pecado y sigue siendo pecador hasta que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Dios no va a cambiar con eso. Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. O sea, Dios nunca va a cambiar de opinión en lo que Él ha establecido. Su justicia sigue siendo tan real hoy como antes. Dios siempre cumple lo que promete, siempre. Josué 21, versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todas las promesas que están en la Biblia, hermano, están ahí, están en vigente. Por eso yo digo, cuando usted ve a un enfermo, ore por él. Porque ¿dónde dice en la Biblia? Y llamarán a los pastores para que oren. Está bien, la Biblia habla en Santiago que hay que llamar a los ancianos. Pero quien sana no son los ancianos, es Dios. Y yo le he dicho, hermano, yo se lo advierto una vez, yo he orado por gente y se ha muerto. Es que usted puede llamarme, no hay problema, pero no me estén después enjuiciando que se murió. Hermano, Dios sana a través de quien Él quiere. O sea, eso no hay que dudarlo.
Cuando el Señor dice en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es palabra de Dios, sigue siendo tan vigencia hoy. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me dará porciones de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en este momento en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no cambia a pesar de lo que somos en el nivel de amor que tiene para con nosotros. El Señor decía, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará el Espíritu Santo y todo lo que querramos cuando le pedimos? Romanos capítulo 8, versículo 35, vea lo que dice. Romanos 8:35. Romanos 8:35 dice que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, hablando de las cuestiones celestiales, del diablo y sus demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué es importante este pasaje? Porque hay gente que te dice, estás sufriendo y es porque andas en pecado. Algo hiciste que Dios te está castigando, hermano. Eso es una doctrina que se mantenía entre los judíos y Jesús le dice, no, esta persona está enferma en Román 9 para que la gloria de Dios sea manifestada. Sí, a veces la enfermedad viene por castigo de Dios, pero Dios no me deja amar a pesar de que me castigue. ¿Cuál tenía que ser la actitud nuestra hoy en este día frente a la inmutabilidad de Dios? Primero, temor. Yo sé que existe muchas veces controversia en el concepto de que el temor de Jehová no es lo mismo que el temor a Jehová. Pero hermano, la Biblia nos muestra que cuando nosotros cruzamos la línea, Dios siempre es severo. El viernes veíamos el pasaje de Hebreos 10, y al final del pasaje dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y el Señor juzgará a su pueblo. Cuando Dios me juzga no es que no me ama, no es que por su mismo amor Dios tiene que aplicar disciplina para que entendamos que las cosas con Dios no se hacen a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Entonces el temor es lo que surgió en la iglesia en Hechos capítulo 5 y 6. Cuando Ananías y Zafira, el Espíritu Santo los castiga y los mata ahí en la iglesia. Dice la palabra que toda la iglesia tuvo temor, porque se dieron cuenta que ese Dios de gracia del Nuevo Testamento es el mismo Dios estricto y severo en el Antiguo Testamento. Ese mismo Dios no ha cambiado. Pero también tiene que provocarnos la inmutabilidad de Dios, la confianza de que cada promesa, cada bendición prometida será realidad. También tiene que darnos esperanza, que aunque todo vaya de mal en peor, en lo político, en lo social, Dios cumplirá su promesa y volverá por nosotros. También tenemos que tener agradecimiento, porque si Dios fuese como nosotros que cambiamos, hace tiempo esa es la palabra que Dios nos hubiera destruido. La inmutabilidad de Dios me confronta en que todo lo que yo hago va a tener consecuencias. La inmutabilidad de Dios me da confianza, esperanza de que todas las promesas de Dios se van a cumplir y que nuestra esperanza es que un día, muy pronto, Cristo vuelve por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, hermano, pronto viene. Yo siempre digo, cada día que pasa es un día menos para que Cristo vuelva por la iglesia. Vea al mundo, hermano, esto se está acabando. Dios está acabando. Todo se está preparando para el tiempo del Armagedón, para el tiempo de la guerra con Israel. Todo se está preparando. Tenemos que entender que el tiempo se nos está acabando. Por eso, mientras Cristo viene, Dios quiere que usted y yo compartamos la palabra con los que no lo conocen. Mientras Cristo viene, Dios quiere que estemos sirviendo. De cuando la junta pasa aquí al frente a decir, hermano, necesitamos gente para servir, y que usted corre y diga, hermano, yo quiero. Porque no lo hago por la junta, lo hago por Dios.
Y cuando es el momento de la ofrenda, usted no sienta una sensación de pánico porque le van a pedir. Diga, Señor, gracias porque me permites darte lo que tú me das. Como dice la palabra, doy según he propuesto en mi corazón. Doy porque reconozco que tú has sido bueno conmigo. La inmutabilidad de Dios es lo que me da la garantía de que mi salvación es eterna. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos, honramos tu nombre, Señor. Padre, si tú cambiaras, ¿dónde estaríamos, Señor? A pesar de la maldad del ser humano, tú nunca cambiaste. A pesar de la maldad, Señor, del ser humano, tú nunca te cansaste, tú nunca dejaste de obrar en sus vidas, Señor. A pesar de la maldad del ser humano, tú nunca has dejado, Señor, de trabajar en nosotros. Mira a tu pueblo, Señor, reunido acá. Señor, ayúdanos a entender que somos cada uno responsable. Cada uno, Señor, responsable delante de ti, Señor. Padre, respetamos las opiniones de otros, pero al final de cuentas tu palabra nos enseña que lo más importante y lo que está vigente es tu opinión. Que lo que digamos, tenemos derecho a decirlo. Pero que eso no afecta lo que tú has dicho en tu palabra. Perdónanos por las veces en las que hemos tratado de manipular tu palabra para que digas lo que yo quiero. Perdónanos por las veces en las que hemos entendido claro tu mensaje y a pesar de eso hemos decidido hacer las cosas diferentes. Perdónanos por las veces en las que hemos dudado de tu fidelidad. Perdónanos por las veces que no hemos entendido tu propósito. Señor, gracias por tu fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.